vamos a mostrar una de las funcionalidades más interesantes que nos ofrece el paquete Pandas, el Group By. El Group By, que seguro que te resultará familiar si alguna vez has trabajado con bases de datos relacionales como el SQL, es una herramienta de resumen de nuestros datos que nos permite realizar operaciones matemáticas sencillas agrupando por categorías. La manera más directa de entender su funcionamiento es viendo un ejemplo práctico. Así que vamos a trabajar con una base de datos de aerolíneas completa y estudiar el retraso de los vuelos al llegar a su aeropuerto de destino. La primera instrucción que quiero mostrarte es esta, que depende de 3 elementos principales. La instrucción se aplica sobre nuestro dataframe y va a depender de los 3 parámetros que he comentado. El primero va a ser un nombre de columna. El segundo, otro nombre de columna. Y el tercero, una función. Vamos a empezar con el máximo, por ejemplo. Y ahora lo ejecutamos. ¿Cómo interpretamos este resultado? El Group By lo que está haciendo es nos agrupa por cada día de la semana, lo vemos aquí, by day of the week, y nos da un valor de esta columna de los retrasos de los vuelos y le aplica una función, el máximo. ¿Cómo interpretamos esto entonces? Esto puede interpretarse como el retraso máximo que ha tenido cada día de la semana en toda nuestra base de datos. Hemos escogido la función max, pero podríamos haber escogido cualquier otra de las que nos ofrece el paquete Pandas. Por ejemplo, podríamos llamar la función min y nos daría la media de retraso para cada día de la semana. Otras funciones que podrían interesarnos sería el mínimo, por ejemplo. También podría interesarnos el número de casos que tenemos. Podemos ver que en fines de semana hay menos vuelos, por ejemplo. Y quizás la más interesante de todas sea describe, que lo que hace, y por eso tarda más, es mostrarnos un resumen estadístico agrupado para cada uno de los días de la semana. Aquí podemos encontrar resumida la información de cuántos casos hay, la media, la desviación estándar, el mínimo, los 3 cuartiles, el central es la mediana y el máximo. Este solo es un ejemplo de los más básicos del tipo de análisis que podemos realizar con la función Group By. Vamos a ver algo un poco más complejo. Copiamos esta instrucción y le añadimos otra columna aquí. Vamos a calcular la media sobre estas columnas y ejecutamos este código. Obtenemos el mismo resultado que anteriormente, pero ahora podemos ver el resumen simultáneo y comparado de estas 2 variables. Esto podemos realizarlo con tantas columnas como queramos, pero es preferible que si lo hacemos, estemos seguros de que estas columnas son del mismo tipo. Así no estamos comparando variables que son enteras con variables que son decimales, o, por ejemplo, variables de texto con variables enteras, lo que generaría un output difícil de leer. Es muy interesante saber también que podemos realizar operaciones con nuestros objetos Group By. Por ejemplo, vamos a usar el máximo que hemos visto hasta ahora y vamos a restarle a este mismo objeto el mínimo. Esto lo que nos va a permitir es ver el rango de valores para cada día de la semana. Si vemos el output, vemos que la distancia mayor es el jueves y la menor es el miércoles. Para realizar el siguiente tipo de análisis, que es un poco más complejo, vamos a crear una nueva base de datos, que le llamaremos Atlanta Houston. Vamos a seleccionar solamente los vuelos que salgan de estas 2 ciudades. Esta función, como puedes ver, no nos devuelve nada, pero tenemos un nuevo dataframe creado. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle una función Group By a este nuevo dataframe. Y aquí vamos a variar un poco la sintaxis. Vamos a explorar otra vez el día de la semana y también el origen. Hemos reducido esta base de datos para que este resultado sea más agradable de ver. Si no, en la base de datos original tenemos miles de orígenes y entonces es muy complicado. Y aquí vamos a volver a usar el retraso de llegada de los vuelos y vamos a comparar, por ejemplo, las medias otra vez, que es la medida más popular. Ejecutamos
y podemos ver una nueva tabla que es un poco más complicada de leer, pero que nos ofrece mucha más información. Aquí lo que estamos viendo es, para cada día de la semana, por separado, aquellos vuelos que salen de Atlanta y aquellos vuelos que salen de Houston y sus medias. Esto permite comparar, por ejemplo, en cuál de las dos ciudades los vuelos llegan más retrasados y en qué día las diferencias son mayores. Para este tipo de análisis, el orden es muy importante, ya que si copio y pego la misma instrucción que teníamos aquí, y en vez de poner Day of the Week Origin, vamos a hacerlo al revés, y vamos a poner Origin Day of the Week. Volvemos a ejecutar. Y aquí el output que obtenemos es muy parecido, pero las conclusiones que podemos sacar a simple vista son muy distintas, porque aquí comparar entre Atlanta y Houston el lunes, por ejemplo, no es nada intuitivo, porque tenemos que ir a mirar la primera entrada y la octava. En cambio, es mucho más sencillo obtener más o menos una evolución de cómo cambia el retraso por días de la semana dentro de cada uno de los dos aeropuertos. Hago esta distinción porque el orden en el que pongamos las columnas en el by va a afectar al tipo de conclusiones que podamos sacar, o como mínimo a la velocidad y la intuitividad de estas. Por último, comentar que los objetos group by pueden guardarse. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos este objeto, por ejemplo, yo puedo guardarlo y decirle my group by, lo ejecuto y no voy a obtener ningún output. Pero aún así, yo puedo explotar este objeto. ¿Cómo puedo hacerlo? Si ejecuto este comando de aquí, lo que vamos a ver es que nos devuelve el mismo tipo de tablas que habíamos visto anteriormente. ¿Por qué es interesante esto? Porque ahora podemos modificar aquí mismo las funciones y es mucho más rápido. Y claro, para nuestros análisis, si usamos este tipo de estructura.